Hola, hola compañeras y compañeros de Derecho, ya estamos aquí en la recta final, en la parte última de siendo nuestro curso Retórica y Argumentación Jurídica, como parte complementaria, como parte que viene a conformar lo que es tu futura vida profesional. Y lo repito, y quizás lo olvida por última vez, pero ya sabes, mi lema, entre más se repite, más se aprende. Si bien es cierto que la esencia de tu carrera es el conocimiento de las leyes, su contenido, sus títulos, sus capítulos, sus artículos, incisos, fracciones, apartados, párrafos, etcétera, lo cual logras a través de las diversas materias, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, en donde vas a ver que cada uno de estos derechos pues tiene su ley. Derecho civil, pues obviamente el Código Civil, dependiendo del lugar donde te encuentras, o el Código Civil Federal. Dentro de lo que viene siendo el derecho administrativo, el derecho constitucional, pues la misma Constitución o la Ley Orgánica de Acción Pública Federal para el Derecho Administrativo, que nos permite visualizar cómo se maneja y cómo se regula a la autoridad. Pues el hecho de que sea autoridad, como lo hemos visto, lo has visto en nuestros cursos, no significa que las leyes no también le dicen sus atribuciones, claro. Así como los ciudadanos o las personas, como usted y yo, estamos sujetos a las leyes, las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Federal, Estatal o Municipal, también se encuentran sujetos a las leyes. Esta es la parte importante del abogado, esta es la esencia del abogado, un experto, un especialista en el conocimiento de leyes. Para que ante cualquier controversia o litigio o problema que se mete en la sociedad, sepa usted qué ley hay que manejar, en dónde se encuentre la reglamentación y la solución a ese litigio, para que usted, con fundamento en esa ley, proceda a la defensa de lo que vienen siendo los intereses de su cliente. Y en base a esa ley, pueda usted pedirle al juez o la autoridad responsable del litigio que a usted le asiste la razón y que por tanto resuelva conforme a derecho. También para tal efecto se requiere el conocimiento de pruebas. Sabemos que todo lo que digamos en los hechos, todo lo que tengamos que decir debe estar sustentado por pruebas, por evidencias. Porque hecho que no se acredita, pues hecho que no se toma en cuenta, porque se requiere ante todo que quede demostrado, acreditado. Ya has conocido, conocerás la gran cantidad de pruebas, la pericial, la documental pública, privada, la testimonial, la confesional y tantas otras más, bajo las cuales, y de acuerdo a la magnitud o a la validez de las mismas, podrás ofrecerlas. Sin lugar a dudas, esto constituye lo más importante. En cuanto al manejo del derecho, pues para poder hacer frente a lo que viene siendo la defensa de tu cliente. Y en cuanto a la aplicación de las pruebas, pues a lo que viene siendo ya el proceso en sí, en lo que viene siendo el juicio, para acreditar no solamente en derecho tus dichos, sino también en cuanto a pruebas materiales, lo que tú estás diciendo. Pero hay una parte que algunos autores dan importancia, otras no, que es la parte previa a la sentencia, que son la presentación de alegatos. En donde estos alegatos no son sino más que los argumentos, en donde haciendo un resumen de todo lo que ha habido en el juicio, demanda, contrademanda, ofrecimiento, desahogo de pruebas, usted puede dar su punto de vista y decir por qué a ti te asiste la razón, y la otra parte, el otro abogado, que también ofreció pruebas, que también dio contestación a la demanda, negando, aceptando o contrademandando lo dicho por usted y su cliente, pero también le va a pedir al juez, le va a razonar que él le asiste la razón. Y en consecuencia el juez va a emitir una sentencia viendo lo que has dicho, lo que has ofrecido, lo que has acreditado y también lo que has expuesto, argumentado o alegado. Y cuando el juez emita su sentencia, también tendrá que dar una razón por la cual la sentencia fue a favor de uno y no a favor del otro. Pues hay el riesgo o la situación de que pueda ser llevado a una segunda instancia a través de una apelación, una impugnación, obvio.
Si la sentencia no es a mi favor, pues va a haber un disgusto y no voy a estar de acuerdo con ella y voy a impugnarla. O le voy a decir a mi abogado que impugne esa sentencia, o le voy a decir a su cliente, no se preocupe, vamos a impugnar esta sentencia, aún no está todavía cosa juzgada, porque el juez olvidó esto, omitió esto, o fue un juez lamentablemente parcial o no imparcial como mandan las leyes. Hay casos, como son los juicios orales, donde estos alegatos o argumentos son a la voz de ya. Entonces los alegatos por escrito, pues tienes un día, 2 días, 9 días, X días, para que en tu despacho, con toda la tranquilidad, con todo el tiempo necesario, pienses, razones, reflexiones, analices, profundices, qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Después de todo, es por escrito. Pero hay casos como es en materia penal o en asuntos o asuntos laborales o asuntos ante la Profeco, donde son al momento y son en fracción de segundos pensar, analizar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Porque no hay tiempo tiene usted 10 minutos o media hora o 2 horas para que pase a exponer sus argumentos, sus alegatos. Y además van a ser de forma verbal, sin nada por escrito, donde tú nada más te levantas y te pones a leer lo que estás diciendo. No, sino que no te has terminado en cuestión de segundos decir toda la letanía bajo la cual vas a tratar de convencer al juez, autoridades y demás presentes que a ti te asiste la razón. Porque tu contraparte pues también va a exponer sus argumentos convenciendo, igual que tú, a que a ti te asiste la razón. Un ejemplo, como hemos dicho, tú defendiendo la inocencia de la persona y el otro abogado, al contrario, demostrando la culpabilidad de la persona a la cual tú quieres demostrar que es inocente y la otra parte demostrar que sí él es el culpable. Ambos tienen fundamentos, ambos han ofrecido pruebas y ahora haces un resumen de todo y presentas por tanto tus alegatos, tus argumentos, por qué la sentencia debe ser declarando inocente a tu cliente y otro abogado reclamando o citando que la sentencia declare culpable a lo que viene siendo tu cliente, porque él defiende los intereses de la víctima o bien del ofendido según el caso. Y así se va a dar conflicto entre el arrendador y el arrendatario, conflicto entre el comprador y el vendedor, entre el depositante y el depositario, conflictos entre los cónyuges, entre la esposa y el esposo, conflictos inclusive entre padre y los hijos, y un larguísimo etcétera, etcétera de conflictos. Por tanto, los abogados pues llevan el mismo conocimiento, llevan las mismas enfoques de cómo atender un juicio. Pero parte complementaria, reitero, son los argumentos. Algunos autores los desestiman en algunos casos, algunos les dan mucha importancia, pero lo importante es estar preparados para el caso de los argumentos orales, para el caso de argumentación oral. Los alegatos por escrito, vuelvo a repetir, va a tener los días suficientes para en tu despacho, en tu oficina, analizar, profundizar con calma, con tranquilidad, hacer cuantos borradores sean de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Pero cuando son juicios orales en las materias que ya te he mencionado, pues no hay tiempo, no hay forma de estar profundizando, sino que al momento, al instante, en fracción de segundos, de hacer una exposición, como he dicho, no solamente elocuente, sino sobre todo convincente. Ya hemos visto, espero que así lo hayas contemplado, qué es ser elocuente y qué es ser convincente. Hay gente muy elocuente, pero no convincente. Hay gente muy convincente, pero no es elocuente. Y aunque la oratoria y la retórica tiene muchos fines, en materia jurídica
que al ser una ciencia social, una ciencia humanística, no todos estamos de acuerdo, no todos nos ponemos de acuerdo, que cada quien tiene su propio enfoque. Se requiere que el abogado tenga esas dos cualidades, aparte de otras que quizás en otros libros podrás tú ver y decir, no, es que aquí también el autor dice esto. Bueno, son puntos de vista que usted con su experiencia y con el tiempo podrá decir, bueno, creo que son mejor estos tres y no los que me dijeron o los que encontré acá. Ser elocuente y ser por tanto convincente. Lograr convencer a quienes te oyen que a ti te asiste la razón. Precisamente porque acabas con tu contraparte en los argumentos no son muy sólidos. Vamos a empezar, por tanto, la gran cantidad de argumentos que podemos utilizar. Ya en clase anterior y en otras clases vimos qué son los argumentos, cómo se lleva a cabo un argumento, otras materias, los hemos analizado, lógica jurídica, filosofía del derecho, los vas a ver en argumentación oral, en los procesos o juicios penales. Y estamos analizando los argumentos deductivos, inductivos, no deductivos y otros más, los demostrativos. Vamos a ver ahora los otros tipos de argumentos para que podamos ampliar nuestro criterio en qué momentos utilizar unos otros o en qué consisten unos y otros. Soy el profesor Simón Peralta Ensástica y vamos a empezar con los diferentes tipos de argumentos siguiendo la última clase. Hablamos de los deductivos, inductivos, no deductivos, de los históricos, de los demostrativos. Hoy vamos a empezar con los argumentos dialécticos. Los argumentos dialécticos están basados en la dialéctica de Federico Hegel y de Carlos Marx, dos filósofos que sostenían que la dialéctica en sus aspectos o etapas evolutivas de los entes atraviesan por tres: la tesis, la antítesis y la síntesis. Los argumentos dialécticos están basados en la dialéctica de Federico Hegel, creador del idealismo, y de Carlos Marx, creador del materialismo, en sus aspectos o etapas evolutivas de los entes, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. La dialéctica filosófica. Hegel y Marx, como lo vimos en las otras materias finales de filosofía del derecho, pues son obviamente filósofos, cuyas ideas y pensamientos han trascendido a otros campos, como es el campo del derecho. La dialéctica filosófica es la ley universal del devenir, del cambio. Se aplica a todo ente, a todo ser, sea espiritual o sea material. La evolución tiene lugar por la contradicción de cada ente, tesis, por ser finito, limitado, el cual lleva en sí mismo el germen de su propia negación, antítesis, para dar por resultado otro ente, la síntesis, en cierto modo opuesto al anterior, diferente, contrario en cuanto presenta características que el primero no manifestaba. Es decir, la dialéctica es la teoría de la evolución de los entes, donde los entes materiales o espirituales evolucionan de acuerdo a lo que viene siendo la tesis, la antítesis y la síntesis. Todo ente trae por sí mismo a su contrario, y la lucha entre los contrarios va a permitir que haya desarrollo, evolución del ente. De tal manera que esta lucha entre los contrarios va a dar lugar a otro ente, y este ente es el ente evolucionado del primero. Reitero, la ética filosófica es la ley universal del devenir, del cambio. Se aplica a todo ente, a todo ser, sea material o sea espiritual. La evolución tiene lugar por la contradicción. Cada ente, es decir, la tesis, por ser finito, es decir, por ser limitado, lleva en sí mismo el germen de su propia negación, la antítesis. Y la lucha de estos contrarios entre la tesis y la antítesis
va a dar por resultado a otro ente, la síntesis, en cierto modo opuesto a lo anterior, diferente, contrario, en cuanto presenta características que el primero no manifestaba. Y me explico, compañeros. Tenemos dos ejemplos de tesis, de antitesis y de síntesis. ¿Cuál fue la tesis en Francia? La monarquía francesa. Sabemos que durante mucho tiempo, hablamos de los siglos XV, XVI, XIV, que existía la monarquía francesa, donde Francia, como en todo el mundo, era gobernado por los famosos reyes, concretamente los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Pero esta forma de vida de la monarquía francesa traía consigo a lo contrario, a su opuesto. ¿Cuál fue? La lucha, compañeros, por mejorar las condiciones del pueblo. Pues la monarquía francesa tenía todos los privilegios y todos los beneficios, el pueblo vivía en míseras condiciones. Pues la monarquía francesa engendró a su contraparte, la antítesis que fue la Revolución Francesa. Y la lucha entre los plebeyos y lo que era la monarquía o la nobleza trajo consigo la creación de un nuevo régimen llamado República y Democracia. Entonces, como puedes ver, todo fenómeno político, económico, social, en este caso la monarquía francesa, trae consigo mismo a su contrario, que es la lucha del pueblo por mejorar sus condiciones y no permitir que una minoría o unos cuantos tengan todo y los demás no tengan nada. Esta lucha entre contrarios, monarquía francesa, minorías, contra la Revolución Francesa, mayorías, vino a dar un nuevo régimen llamado República con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y una democracia donde el pueblo elige a sus gobernantes. Y no el rey dejaba a su hijo como el nuevo rey. Lo mismo en el caso de México. México vivió el liberalismo de Benito Juárez, y el liberalismo de Benito Juárez trajo consigo a su contraparte, el régimen conservador opuesto al liberalismo de Porfirio Díaz, y por ello la dictadura de Porfirio Díaz. Por tanto, Porfirio Díaz y su dictadura conservadora trajo consigo la Revolución Mexicana, que vino a acabar con el porfiriato. De esta manera vino evolucionando la historia de México o la evolución de México. Como puedes ver, todo ente, todo fenómeno trae consigo a su contrario. Y la lucha entre estos dos va a dar lugar a un nuevo ente. Ese nuevo ente va a provocar otra vez que traiga consigo a su contraparte y a su vez genere otro ente. Tesis monarquía francesa, antitesis revolución francesa y síntesis república y democracia francesa. Tesis, en el caso de México, liberalismo de Benito Juárez. Antitesis, la dictadura de Porfirio Díaz. Lo contrario al liberalismo de Benito Juárez fue el régimen conservador de Díaz. Y esta lucha entre los dos trajo consigo la Revolución Mexicana. Eso es lo que viene siendo la dialéctica filosófica. ¿Y qué es lo que viene siendo la dialéctica argumentativa? Tomando como base a la dialéctica filosófica, la dialéctica jurídica o la dialéctica argumentativa puede ser el arte de la controversia, que es una confrontación de opiniones y de argumentadores, o el estudio de las relaciones de oposición entre argumentos. Se llama dialéctica argumentativa a la primera disciplina que tiene por objeto las reglas y procedimientos que rigen tales controversias, y dialéctica argumental a la segunda, que trata de los distintos tipos de contraargumentos y sus condiciones de validez. Bajo el enfoque de la dialéctica filosófica es el choque de los contrarios, y que este choque de los contrarios permite la evolución
de lo que son los entes o los fenómenos. Ahora, la dialéctica argumentativa o jurídica es el arte de la controversia, que es una confrontación de opiniones y de argumentadores, o el estudio de las relaciones de oposición entre argumentos. Se llama dialéctica argumentativa la primera disciplina, que tiene por objeto las reglas y procedimientos que rigen tales controversias. Dialéctica argumental a la segunda, que trata de los distintos tipos de contraargumentos y sus condiciones de validez. Insisto una vez más, mientras usted sostiene la inocencia de la persona que defiende, la contraparte, el otro abogado, va a sostener y a demostrar la culpabilidad de la persona que usted argumenta es inocente. Por tanto, hay confrontación, hay enfoques opuestos, hay choque, hay contradicciones. Usted sostiene y defiende la inocencia y el otro sostiene y mantiene la culpabilidad de que usted llama inocente. Hay choque, hay confrontación de argumentos, independientemente de los fundamentos y de las pruebas. Más dicho, en base a los fundamentos y en base a las pruebas que ambas partes ofrecen. Hay una dialéctica, hay un choque entre opuestos. El que sostiene la inocencia y el que sostiene la culpabilidad. Ejemplos. Los bienes vacantes pueden ser objeto de prescripción, positiva o adquisitiva para su adjudicación. Es cierto. Todos los bienes vacantes, espero que la tengas presente, bien claro que es un bien vacante. Los bienes inmuebles abandonados, sin dueño, los terrenos, las fincas, las propiedades, que ahí están, las vemos, somos niños, somos jóvenes, adultos, y el terreno sigue desocupado. Y alguna vez mi mamá me dijo que conoció al dueño porque tiene años que el dueño se fue y ese terreno quedó ahí solo, baldío, sin dueño, sin propietario. Entonces mucha gente, aprovechando esto y porque la ley lo permite, podemos apropiarnos de él a través de la llamada prescripción positiva, y espero que tengas presente qué es prescripción positiva o adquisitiva. Entonces, tu abogado o la parte contraria sostiene que ese bien puede ser objeto de aprobación, que ese bien vacante, pero viene la contradicción. Los bienes vacantes pueden ser objeto de prescripción positiva o adquisitiva para su adquisición. Y entonces dices, eso no es cierto. Solo procede cuando son bienes de propiedad privada. Pero cuando se trata de bienes de uso o propiedad común o de bienes de dominio público, no procede la prescripción. Así la persona tenga años ocupando ese espacio de propiedad común o de uso común o de bienes de dominio público, la prescripción no procede. Yo no puedo, si he puesto mi puesto de tacos o mi puesto ambulante durante años en un tianguis, en una vía pública, pedirle al juez que con el tiempo me declare que soy dueño de esa banqueta o de ese pequeño espacio de banqueta o de calle, porque ya tengo años vendiendo mis tacos. No. Los bienes de uso común, de propiedad común o bienes de dominio público no pueden ser objeto de prescripción. Entonces, si tu contraparte, a sabiendas de que el bien no es un bien vacante de propiedad privada, sino es un bien de uso o propiedad común, no puede ser objeto de prescripción. Entonces, interpreta la ley dice que los bienes vacantes, los bienes inmuebles abandonados, sin dueño, predios, fincas, terrenos baldíos, como conocemos coloquialmente tú y yo, la ley permite su adjudicación por medio del tiempo a través de la prescripción, está bien. Pero en este caso, no hablamos de bienes vacantes, inmuebles, de propiedad privada, sino de bienes de propiedad común o de uso común o dominio público. Por lo tanto, estos bienes no pueden ser objeto de prescripción. Entonces mi argumento es correcto. Si fuera un bien
de propiedad privada cuyo dueño se desconoce, posee la prescripción. Pero en este caso, estamos hablando sobre bienes de uso propiedad común. Por tanto, no procede la prescripción. De esta manera tenemos un argumento dialéctico. Un segundo ejemplo. Dice la ley, solo están obligados a comprobar los que afirman y no los que niegan. Es un principio básico del derecho procesal, es un fundamento tradicional donde solo los que afirman están obligados a comprobar y los que niegan no están obligados a comprobar. Y aquí viene la contradicción, y aquí viene el argumento opuesto. Si bien es cierto que únicamente los que afirman están obligados a comprobar y los que niegan no están obligados a comprobar, los que niegan los hechos, sin embargo, también están obligados a comprobar si en su negación llevan la afirmación. Es decir, me acusan de que yo debo un dinero y digo, no es cierto, yo no debo ningún dinero. Quien está obligado a comprobar es el que afirma, el que dice que yo le debo el dinero. Bueno, pues compruébame, muestra el pagaré, la letra de cambio, o los testigos, o el recibo, el vale que te firmé, donde yo recibí de parte tuya tal cantidad de dinero y que no te la he pagado. Entonces tú estás obligado a demostrar, porque has afirmado que te debo yo dinero. Yo simplemente lo niego. Entonces no estoy obligado a comprobarlo, sino el que afirma. Pero si en la negación yo llevo una afirmación, entonces también me veo obligado a comprobar. Ejemplo, no es cierto, no te debo ningún dinero, porque yo ya te pagué. Niego, no te debo dinero, pero afirmo, porque ya te pagué. Entonces, aunque yo negué, como llevo la afirmación, ahora tengo que acreditar que ya te pagué. Con el ticket del banco, con el depósito del banco, a tu cuenta, a tu número, o con el recibo que tú dices que yo firmé, pero que ahora el original lo tengo yo. Tan es así que ya te pagué, que mira, aquí está la letra de cambio, aquí está el pagaré que te firmé. ¿Y por qué lo tengo yo? ¿Por qué no lo tienes tú? Cuando supone que tú lo tienes que tener para exigirme el pago de esto. Porque como ya te pagué, por eso tú me lo devolviste. Entonces ahí está una contradicción. Si bien la ley dice que los únicos que afirman están obligados a comprobar y no los que niegan, sin embargo, si el que niega, aquí hay una contradicción, lleva consigo la afirmación, también está obligado, aunque está negando, a comprobar su dicho. Yo no te debo ningún dinero, niego, y luego afirmo, porque ya te pagué. En consecuencia, aunque niegas, también estás obligado a comprobar porque afirmas que ya le pagaste a la persona. Como puedes ver, hay una contradicción entre lo que dice uno y dice el otro. Entonces, en consecuencia, este argumento dialéctico lo puedes utilizar para contradecir, porque eso es una contradicción, un choque entre dos personas que sostienen diferentes puntos de vista, diferentes formas de manejar las cosas. Yo sería el argumento dialéctico basado en la filosofía dialéctica, como vimos de Hegel y de Carlos Marx, la lucha de los contrarios. ¿Sí? Los argumentos opuestos, los argumentos contrarios. Tenemos el argumento económico. Sobre el aspecto hay muchas definiciones sobre el particular. Te voy a dar dos de ellas sobre qué es un argumento económico que algunos llaman argumento estadístico. Consiste en basarse en estadísticas, datos, porcentajes, números o cifras que den solidez o fuerza a nuestros argumentos, de fuentes o instituciones formales y de prestigio, para aún darles mayor poder de convencimiento. Muchas veces tenemos que dar estadísticas, tenemos que dar porcentajes, estudios sobre nuestro caso que se han llevado
para poder argumentar a nuestro favor. Ya en clases anteriores te presenté algunos videos en donde los diputados, en su lucha contra lo de la legalidad o la reforma constitucional en materia energética, el caso de Noroña, te daba cantidades. ¿Por qué debemos de votar a favor de la reforma? Porque Iberdrola y muchas empresas privadas nos están robando. Y no solamente lo dijo eso, te dio la cantidad total con la cual nos estaban robando. Y dice la oposición que cómo vamos a bajar la luz, pues con el subsidio de tantos miles o millones de pesos que estamos, vaya la redundancia, subsidiando a Iberdrola, lo aplicamos como subsidio a los particulares y con eso abaratamos el costo de la luz. Te habla de datos, de estadísticas, de porcentajes, de montos que le dan solidez a tu argumento. Muchas veces cuando lleves casos y haya una estadística, un estudio sobre esto, entonces utilízalo como un argumento para dar solidez y sobre todo, haz referencia a la fuente donde sacaste esa información. No es mismo decir, esta información se publicó en TV Novelas, dicho con respeto, a esta información se obtuvo del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es una institución formal, que es una institución oficial, cuyos datos justamente merecen eso. O bien obtuve el dato del Banco de México, o este dato lo obtuve de la información que diariamente o mensualmente o anualmente da el Banco de México, o este dato lo obtuve de la Suprema Corte, donde hay un estudio donde se demuestra que de 100 casos, por decir algo, estoy ejemplificando, los ministros han resuelto en un 80% a favor de esto y solo en un 20% han resuelto en sentido contrario. Y el caso que yo estoy llevando, estamos llevando, está dentro de los de 80% y dentro de los del 20%. Es un ejemplo tonto pero explícito. Entonces la estadística, el dato, la cifra, te va a permitir, por tanto, tener esta solidez. Porque estás basando en estudios, en investigaciones que tienen un soporte científico. Y que estando tú dentro del caso, lo puedes mostrar como parte a tu defensa o parte a la tesis que tú estás sosteniendo de tu cliente. Entonces hay que estar muy al tanto de las estadísticas, de los datos, de los porcentajes sobre asuntos de carácter o de tipo legal o social que pueden influir en lo que viene siendo el caso que estás llevando. Esa es una de las definiciones de argumento económico. Hay otra más. Argumento económico o de la no redundancia. Significa que el legislador debe darle la misma interpretación o significado al concepto que maneja en las diversas leyes según la materia o tipo de derecho. Ejemplo, tanto en derecho civil como en penal se habla de lesión. En derecho penal se habla de lesión y en derecho civil se habla de lesión. Pero en derecho civil, lesión es un vicio del consentimiento, es el daño que existe entre lo que da la persona y lo que recibe la persona. En cambio, en penal, la lesión es un delito que consiste en los golpes, las fracturas, las contenciones, las heridas que recibe una persona sobre su propio cuerpo. Entonces, entiendo que el legislador en materia civil por lesión jamás va a entender los golpes, las heridas que recibe una persona, sino el daño que recibe una persona por la desproporción entre lo que él da, lo que a cambio él recibe. Igual el legislador y todas las personas que lleven un asunto en materia penal entenderán que por lesión entendemos las heridas, los golpes, las contusiones, las fracturas que se le infligen a una persona. Entonces debemos de entender que en materia civil, en materia penal, el concepto de lesión tiene el mismo significado. Sin tener que estar redundando y estar repitiendo qué entendemos por lesión, qué entendemos por todo esto. A sabiendas de lo que es lesión en civil y en penal, se acabó el asunto.
Y el legislador sabrá, por tanto, cuando dice el término lesión, qué entendemos por lesión, si es civil o viene siendo penal. Pues se llama argumento económico o argumento de la no redundancia, de la no repetición, y estar constantemente repitiendo en cuantas leyes civiles o penales haya qué es lesión o qué son lesiones o qué entendemos por lesiones en civil y en penal. ¿Sí? El argumento ab autoritate, un término, ya sabemos, latino, que se utiliza, como lo hemos visto en la sociedad del derecho, que todavía muchos términos o palabras mantienen su origen latino o su origen de este idioma. Es el que se basa en la doctrina y en la jurisprudencia. Para darle solidez a tus argumentos, así como te puedes basar en estadísticas, en datos, en números, en cifras, vas también en autores de prestigio, en libros de prestigio, en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Quiero informar aquí al señor juez que hay tantas tesis o tantas jurisprudencias donde han resuelto el presente caso como el nuestro en el sentido que lo estoy yo pidiendo. Y menciona las tesis o las jurisprudencias, mejor dicho, que sobre el particular existen. Quiero decir que el maestro Mario de la Cueva o Ignacio Burgoa en su obra nos dice lo siguiente, y en consecuencia son argumentos fuertes, sólidos, porque los dice un experto, un especialista, un abogado de prestigio, porque lo dice la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien te está diciendo por qué la resolución de ser en ese sentido. Hay que, jóvenes, no seamos personas que hagamos del derecho un oficio. El derecho es constante estudio, constante actualización de conceptos, definiciones, y esto solamente lo obtendremos leyendo libros y libros de derecho, donde podamos entresacar la postura de grandes abogados, de grandes teóricos del derecho, que nos puedan servir de argumento para poder sostener justamente esto. Y no lo digo solamente yo, señor juez, señor Ministerio Público. Ese mismo punto de vista lo sostiene, por decir algo, el emérito ya fallecido Ignacio Burgoa, Rafael Rojina Villegas, etcétera. Menciona solamente de personajes. Esto, la misma Suprema Corte de la Justicia lo ha mantenido, o este criterio lo ha mantenido la Suprema Corte en sus jurisprudencias fulana, sultana, mengana y perengana. Esto también es muy importante para darle mayor consistencia, mayor solidez a tus argumentos, basándote en la doctrina, en lo que han dicho los grandes expertos del derecho en sus libros, en sus ensayos, en sus investigaciones, y lo que han dicho también lo relacionado en las jurisprudencias. Además, no son en expertos del derecho, sino en psicólogos, en especialistas, si hablamos del derecho penal, donde se ha demostrado por los psicólogos o por los psiquiatras o por expertos, de acuerdo a un estudio de investigación, que las personas que cometen un asesinato, teniendo ellos algún problema mental, lo hacen sin su voluntad. Es decir, no lo hacen a propósito, sino que es tanto su mal que inconscientemente llegan a matar. Por tanto, señor juez, es el caso de mi cliente, el cual está comprobado que tiene dicho mal y que, de acuerdo con los estudios de especialistas en psiquiatría, en psicología, etcétera, etcétera, no actúan por propia voluntad, actúan en un estado que les nubla la razón, les impide entender lo que están haciendo. Entonces, hay la importancia de este tipo de argumentos. Es que, jóvenes, como te lo he dicho, ve viendo también las jurisprudencias de la Suprema Corte, ve viendo el sentido, para que un entretenado pueda ayudarte para llevar a cabo los alegatos, los argumentos en favor de tu cliente. Por último, tenemos el argumento a rúbrica. Consiste en atribuir a un enunciado un significado sugerido por el título o rúbrica que encabece el grupo de artículos en el que aquel se encuentra. Ejemplo, en derecho civil tú y yo hemos hablado del término la prescripción.
Hay dos tipos de prescripción, la prescripción positiva y la prescripción negativa. La prescripción positiva se maneja en lo que es la propiedad y la prescripción negativa se maneja en lo que son obligaciones. Entonces yo veo prescripción en uno y en otro artículo, y si veo que prescripción está dentro de lo que viene siendo la propiedad, entonces entiendo que habla de prescripción positiva, porque es el enunciado donde se encuentra. Si veo en artículos más adelante o más atrás que también el legislador habla de la prescripción, estoy dentro del título o capítulo de las obligaciones, entonces entiendo que habla de la prescripción negativa y no de la positiva. Por tanto, entender que la prescripción hay dos significados dentro del derecho civil. La positiva como forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, como la negativa en materia de obligaciones, para dejar de cumplir una obligación también en razón del tiempo. Ante esta situación, hacer ver que la prescripción que estamos manejando no es la de las obligaciones, sino la de la propiedad, o viceversa. La prescripción que estamos manejando no es la prescripción que se maneja en propiedad, sino en obligaciones. Muy bien, jóvenes, ahí estamos con el tema de los argumentos. Seguimos viendo diferentes tipos de argumentos para poder en su momento presentarlos en nuestros alegatos y poder convencer a las partes que se oyen que nosotros nos asiste la razón. Vemos en unos segundos en la siguiente clase.